importante reunirse. ¿Tengan frío? ¿Cómo están con el aire? ¿Les apago el aire? Estaba dando en la nuca así que como familia es bueno que entendamos el verdadero sentido de la Pascua. Y yo creo que la Pascua es más importante que la Navidad. Lo que ocurre en la Pascua es más importante que la Navidad. La verdadera noticia, la verdadera buena noticia, el verdadero evangelio, porque la palabra evangelio significa buena noticia, es la Pascua. Y vamos a hablar un poco de eso hoy, y que este fin de semana seamos luz. Dice la Biblia que cada uno de nosotros es como una lámpara encendida, y que no tiene que estar la lámpara encendida abajo de la mesa, sino que estar arriba de la mesa para iluminar todo el entorno. Entonces, que nosotros seamos luz en el lugar donde nos toque estar este domingo de Pascua, o el viernes, o el sábado, o lo que ustedes estén realizando. Así que seamos herramientas de Dios para bendición. Para bendición. ¿Sí? Bien. Vamos a comenzar con el capítulo 12 del libro de Éxodo. El libro Éxodo, la palabra Éxodo significa salida. Y es el segundo libro de la Biblia, escrito por Moisés. Dice así: estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. A ver, pásalo, Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Bien. ¿Qué está narrando acá? El Señor le está dando una instrucción al pueblo de Israel cuando se encontraba en Egipto. Ya habían ocurrido las plagas de Egipto y esta iba a ser la última, para que el pueblo de Israel pueda salir de la esclavitud que se encontraba en dirección a la tierra prometida. Y el líder del pueblo iba a ser Moisés. Entonces Dios le habla a Moisés y le da instrucciones precisas y le está hablando de lo que tiene que ocurrir esa noche. Les dice que tienen que hacer una cena. Y en esa cena tienen que sacrificar un cordero. Cada familia tiene que sacrificar un cordero por familia, dice. Tiene que ser un cordero de un año, tenía que ser un cordero que sea sano, no uno que tenga algún defecto. Y con la sangre de ese cordero tenían que pintar los marcos de las puertas de cada casa. ¿Por qué? Porque la última plaga iba a ser un ángel que iba a herir de muerte a todos los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales. Esa fue la única plaga que venció el corazón del faraón y permitió que el pueblo de Israel pueda salir de Egipto. Ahora, las casas que tenían los marcos de las puertas pintados con la sangre del cordero, el ángel iba a pasar por alto y no iba a matar a los primogénitos de esas casas. O sea que ninguno de los hijos de los israelitas murió esa noche. Y tenía que comerse el cordero entre toda la familia y estar vestidos y preparados para salir. Eso fue lo que ocurrió. Y le dijo, esto que va a ocurrir lo tienen que recordar cada año. Cada año en esta misma fecha tienen que celebrar la Pascua. Es la orden que le da Dios al pueblo de Israel. Entonces los judíos en esta época celebran la Pascua. Cada año tienen que recordar lo que Dios hizo con ellos al sacarlo de la esclavitud y recordar que a través de la sangre de esos corderos el ángel no mató a los primogénitos, les salvó la vida
y fueron liberados para entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿qué significa Pascua en hebreo? La palabra para hebreo es Pesaj. Así que estamos por más o menos los judíos y el cristianismo por las mismas fechas celebran la Pascua. Y la palabra exactamente significa saltear. Entonces, el ángel salteó, pasó por alto y no hirió de muerte a ninguno de los hebreos. Entonces, Pascua significa pasar por alto. Ahora, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento tiene un significado para el Nuevo Testamento. Ustedes saben que cuando Jesús celebra la Santa Cena, la última cena del Señor, estaba celebrando esta cena, la cena de Pascua. Estaba con sus discípulos comiendo el cordero, estaban comiendo pan sin levadura, porque la orden era comer pan sin levadura. Entonces, la cena del Señor, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, estamos celebrando lo que el Señor Jesús estuvo celebrando en Pascua. Cuando dice, este es mi pan, y lo partió y será repartido, y esta es mi copa, Él estaba participando de la Pascua del Señor, de la Pascua judía. Y cuando Él resucita, el día que resucita el día de la Pascua de Israel. Entonces, vino a cumplir lo que estaba escrito, que Él era el Cordero. Los corderos que fueron sacrificados y la sangre de esos corderos, cuya sangre fue pintada en los dinteles, representaban la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario. Y la sangre de Jesucristo es la que nos liberta del pecado y nos lleva a la tierra prometida, que es la vida eterna, en el paraíso. Entonces, Pascua, la Pascua judía, representa la Pascua que Jesucristo, que estamos celebrando ahora. Ahora, Pascua, como decíamos al principio, tiene que ver con una buena noticia. Uno puede decir, ¿cómo puede ser? Parece medio morboso que la crucifixión de Jesucristo sea una buena noticia. Ustedes vieron la película La Pasión de Cristo y ven lo que Él tuvo que pasar, el sufrimiento de Jesús, los latigazos que recibió, el tener que cargar con la cruz, con la corona que le habían puesto de espinas, y después morir con la peor muerte que existía en ese momento era la muerte de cruz, porque la persona agonizaba hasta morir. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo puede ser que esta sea el mejor momento? Sí, es el mejor momento, y es la verdadera celebración. Y vamos a ver un poco lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Les recomiendo que lean este capítulo porque es como un resumen del Evangelio, de la buena noticia, y aclara, porque a veces uno no entiende, es difícil comprender el concepto de la salvación. Y si no comprendemos el concepto de la salvación, no estamos motivados y no entendemos ni sabemos a dónde estamos yendo. Y por ahí venimos a la iglesia solamente porque tenemos un problema y necesitamos estar mejor y sentirnos mejor, pero no estamos perdiendo el verdadero sentido de la palabra de Dios y solamente estamos disfrutando de un mínimo, una pizca de lo que Dios tiene para nosotros. 1 Corintios capítulo 15 dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo
recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Bueno, vamos a hacer un resumen para que vos puedas comprender mejor. Entonces, fíjese, ¿qué significa el Evangelio entonces? En primer lugar es, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, Él pagó el precio, recibió el castigo que merecíamos nosotros por los errores que cometimos durante toda la vida. Entonces, decirle que está al lado, Cristo pagó el precio por tu vida. Cristo pagó el precio por tu vida. Al morir en la cruz. Entonces, primero hablamos de la muerte. Murió. Pero lo importante no es que haya muerto. Lo importante es que resucitó. Y ahora vamos a ver por qué. Al tercer día resucitó. Porque si la historia terminaba con la muerte de Cristo, no estaríamos acá hablando ni estaríamos haciendo nada. Porque Él paga el precio de nuestros pecados con su muerte, pero al resucitar vence a la muerte. Dice, todos los que pertenecemos a Cristo recibirán vida nueva. Todos los que pertenecemos a Cristo resucitarán cuando Él regrese. Esa es la otra. De nada serviría que Cristo haya resucitado si nosotros no nos veríamos beneficiados por esa resurrección. Entonces, no solo que Cristo resucitó, sino que Él resucitó y nosotros también vamos a resucitar por Él. Y esa es la noticia más importante. Por eso hoy vamos a hablar de la resurrección. No vamos a hablar tanto de la muerte, sino vamos a hablar del significado y la dimensión de la importancia de la resurrección de Cristo. Dice, Cristo reinará en el mundo sin el enemigo, y a ese es el mundo donde nosotros vamos. Cuando hablamos del paraíso, cuando hablamos de cielos nuevos, tierra nueva, al lugar donde vamos a ir cuando resucitemos con Cristo, estamos hablando en un mundo donde no va a existir el mal, donde no va a existir la maldad, donde no van a existir la envidia, no va a existir el mal pensamiento, no va a haber perversión, no va a haber odio, no va a haber depresión, no va a haber tristeza. Porque el origen de todas esas cosas no vienen de parte de Dios, sino que vienen de parte del diablo. Y como Dios, como Jesucristo, va a derribar hasta que no termine con cada uno de esos enemigos, no va a parar. Y cuando termine con todo eso, viene el fin, y ahí es donde vamos a resucitar. Entonces vamos a vivir en un mundo sin mal. O sea, yo no sé qué te está pasando hoy, qué problema estás teniendo, pero probablemente tienes alguna cosa que te molesta de alguien, un enojo, hay cosas tuyas que no están bien y no sabes cómo manejarla, tenés reacciones que no son las mejores y te das cuenta y no sabes cómo hacer, tenés envidia, celos o malestar, pero en aquel momento no va a existir. No va a haber diferencias negativas entre nosotros. Entonces va a primar nada más que el amor. El fruto del Espíritu Santo, en Gálatas habla del amor, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe y el gozo. Todo eso va a haber. Una vida de alegría, una vida continuamente en alegría, continuamente con amor, continuamente con paz, siempre mansos. Así que mirá a tu esposo y decirle, qué lindo cuando estés manso algún día. Y por otro lado, en el reino de Dios no hay muerte. Entonces vamos a ser seres inmortales. Somos inmortales.
porque los que somos hijos de Dios tenemos vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Se me ocurre que la iglesia de Corinto, que no era una iglesia, imagínense, era una iglesia que no eran judíos en general, sino eran personas griegas que no conocían nada, no sabían de Dios, o sea, todo lo que aprendieron era nuevo, y de repente les hablan de que un Dios murió y resucitó y que todos vamos a resucitar. Entonces se imaginan, ¿cómo es eso de que vamos a resucitar? ¿Cómo es eso de que vamos a ir y vamos a vivir en otro mundo? Porque piensen algo, uno de los mayores temores que tienen las personas es el miedo a la muerte personal o a la muerte de un familiar, de un ser querido. Entonces, cuando alguien le dice, pero vamos a tener vida eterna, a veces es difícil de entender y de comprender. Y si no entendemos esto, no lo comprendemos, siempre vamos a estar enfocados en esta vida, en los años que nos toca vivir acá. Y nos va a parecer que si no lo vivimos plenamente o no cumplimos todo lo que tenemos pensado, fracasamos, porque no estamos entendiendo que vamos a vivir eternamente. Ahora, si vamos a vivir eternamente, vamos a poder cumplir todos nuestros sueños, podemos tener una eternidad para cumplirlos. Así que decirle que tenés al lado, no te preocupes tanto. Entonces le pregunta, ¿cómo es eso que vamos a tener cuerpos resucitados? Porque yo me muero, me entierran en el cementerio y ya me estoy pudriendo. Imagínense, a los 4 días ya estás medio podrido. Y al mes ya te comieron los gusanos. Y a los 5 años ya no hay nada, prácticamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Las películas de terror que se levantan los muertos, ¿se imaginan? O sea, ¿cómo es eso? ¿Y qué? ¿Voy a estar pelado, gordo? ¿Voy a tener arrugas? ¿Voy a tener celulitis? ¿Cómo voy a hacer cuando resucite? Si es que creo que voy a resucitar. Porque no entendían y no creían, no estaban muy convencidos o lo pensaban que era medio una historia como una fábula. Entonces se preguntaban eso y el apóstol Pablo le contesta y le dice así, por eso es bueno leer la Biblia. Esto está en el capítulo 15 de 1 Corintios. Todas las respuestas están en la palabra de Dios. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta dice Pablo? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta, a menos que muera primero. Vos plantás una semilla, ¿sabías ese principio? La semilla muere para dar lugar a la planta. Y lo que pones en el suelo no es planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra como semillas. Muere, pero nace otra cosa. Pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues, así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Qué raro, ¿no? Porque uno dice, qué tonta la pregunta, pero es difícil imaginarte esa situación que está diciendo la Biblia. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual.
Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Bueno, vamos a desmenuzar un poco esta escritura. Fíjense, primero, la palabra resucitar viene del griego anastasis, porque recuerden que las escrituras están en griego y luego son traducidas a los diferentes idiomas. Entonces, la palabra original que se puso en las escrituras era anastasis, que significa levantarse. Levantarse. Entonces, Dios te levanta de alguna manera, ¿sí? Decirle al del lado, Dios te levanta el ánimo. Redespertar, algo que estaba dormido se despierta. Despertate, decirle. Y da vida a un muerto. Volver la vida a un muerto. Todas esas son las palabras que significa en griego la palabra anastasis, que viene de resucitar. Nosotros la traducimos resucitar, pero en griego tiene más riquezas la palabra. Levantarse, ¿sí? Entonces, ¿qué implicancias tiene un cuerpo? ¿Cómo es nuestro cuerpo ahora? Y cómo va a ser nuestro cuerpo después resucitado. Entonces, el cuerpo actual es viejo o se envejece, y el cuerpo resucitado es un cuerpo nuevo. El cuerpo actual es terrenal, pero el cuerpo resucitado va a ser un cuerpo celestial. Celestial, que está preparado para vivir en otro ambiente, de otra manera. Es celestial. El cuerpo actual es mortal, se corrompe, va muriendo, ¿no? Vieron que cada vez leemos peor, hay dolores en el cuerpo, lo que antes nos hacíamos no lo podemos hacer ahora, vamos muriendo, se va corrompiendo, pero el cuerpo resucitado es inmortal, tiene propiedades de tal manera que no muere. Es inmortal. El cuerpo actual es débil, pero el cuerpo resucitado es fuerte. Y el cuerpo actual es natural, pero el que vamos a recibir es espiritual o sobrenatural. ¿Sí? ¿Te puedes imaginar un poco cómo va a ser tu cuerpo? Ahora, vamos a hacer una cosa. No nos imaginemos tanto, porque hay ejemplos en la Biblia. Y el primer ejemplo, y el más importante, es el de Jesús. Jesús resucitó. ¿Ustedes creen que Jesús resucitó? Resucita y se le aparece a sus discípulos, con su cuerpo resucitado. Con este cuerpo nuevo, celestial, inmortal, fuerte y espiritual, aparece Jesús a sus discípulos y está durante 40 días con ellos antes de ascender. Y ahora el Señor Jesús está a la diestra del Padre, dice la Biblia, con su cuerpo celestial resucitado. Entonces tenemos el ejemplo de él y vamos a leer un poco. Pero también, por ejemplo, hay historias en la Biblia de apariciones de, por ejemplo, en un momento en el monte de la transfiguración se aparece Elías y Moisés y Jesús, se encuentran los tres y estaban Pedro, Jacobo y Juan, y Moisés y Elías le están hablando a Jesucristo y la gloria de Dios se manifiesta. Entonces Pedro, Juan y Santiago no podían creer lo que estaba ocurriendo. Estaban viendo un adelanto del cielo en la tierra. Entonces decía, quedémonos acá, decía el apóstol Pedro, quedémonos acá. Pero ellos vinieron porque Elías, dice la Biblia, que no murió, sino que fue llevado por un carro de fuego a la presencia de Dios. Entonces vino a verlo a Jesucristo para consolarlo, porque eran momentos antes de que Jesucristo estaba yendo para Jerusalén para ser crucificado. Entonces vemos ese ejemplo. También vemos la historia de Lázaro y el rico, y sabemos que Lázaro, ¿se acuerdan la historia? Que era un mendigo que estaba a la puerta del hombre rico y el hombre rico no le daba nada y él estaba ahí, y venían los perros y le lamían las llagas que tenía. Entonces muere el rico y va al infierno, y muere Lázaro y va al cielo.
Entonces Lázaro, el hombre rico que lo ve a Lázaro del otro lado y lo ve a Moisés o a Abraham, no me acuerdo ahora, Abraham, los ve y les dice: por favor, padre Abraham, avísenle a mi hermano, a mis hermanos de esta situación para que no vengan al mismo lugar que vine yo. De alguna manera, denle la buena noticia, anúncienle el evangelio, que yo no creí. Entonces vemos que él estaba y hablaban entre ellos. Eran personas con sus cuerpos celestiales que estaban en el cielo y se reconocían entre ellos y se hablaban entre ellos. Y el ejemplo de Jesús. Pero vamos a hablar ahora del ejemplo de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Fíjense. Dice Mateo capítulo 27, 51 al 53. El Señor Jesús expiró en la cruz y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, se levantaron. Vieron que la palabra dice que cuando Jesús muere, expira y dice: consumado es, y muere. En ese momento el velo del templo, porque el templo tenía una cortina que separaba el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto, que nadie tenía acceso, solamente el sumo sacerdote, dice, se rasga el velo, como diciendo: a partir de ahora, todos los que creen en mí tienen acceso a la presencia de Dios. Y hay un terremoto, las rocas se parten, la tierra tembló, y muchos muertos resucitaron. ¿Se imaginan esa situación? Cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, se levantaron. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron a la ciudad santa de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Ocurrió algo sobrenatural. Jesús resucita y con él resucitan también muchos santos. Entendiendo la palabra santo como personas apartadas para Dios, elegidas de Dios, no la pureza total, sino que Dios los separa. Dios dice: vos venís para acá, vos sos mi hijo, vos sos mi hijo, vos sos mi hijo. Es como diciendo: de acá para allá, santos, de acá para allá, no, pero vamos a ser todos santos. Otro ejemplo, Lucas 24, 36 al 43 dice así: Jesús se paró en medio de sus discípulos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Es la primera vez que Jesús se le aparece a sus discípulos después de resucitado. Él les venía diciendo: voy a morir y al tercer día voy a resucitar y voy a aparecer a ustedes. Se los venía anunciando: es necesario que yo muera, voy a Jerusalén a morir. Y lo venía anunciando y le venía enseñando a sus discípulos. Pero ¿saben qué? No entendían. Así que miraron al lado y decían: ¿no entendés? ¿No entendés? No entendían. Entonces, cuando se les aparece, ellos estaban de luto. Ellos estaban llorando la pérdida de Jesús. Estaban sufriendo porque no habían entendido. Y cuando se les aparece, se asustaron mucho. Pensando que estaban viendo un espíritu. ¿Cómo un espíritu? Si Jesús les había dicho que iba a resucitar el tercer día. Pero Jesús les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen estos pensamientos en su corazón? Vean mis manos y mis pies, porque yo soy el mismo. Tóquenme y vean. Así que mirá al lado y decir: ¿por qué estás asustado? ¿Tenés miedo de morirte? Soy el mismo. O sea, se le apareció, recuerden esto, él apareció con el cuerpo celestial porque murió y resucitó. Dice que fue el primero en resucitar. Entonces, todas estas características del cuerpo que dijimos, Jesús la tenía. Pero decía: toquen. No le voy a decir al lado: tocame, no. Toquen. Como diciendo: no soy un espíritu. Soy una persona, soy Jesús. Toquen. Y vean. Tengo llagas de la cruz. Miren el costado. Hasta Tomás,
tuvo que poner el dedo en la llaga porque no creía. ¿Conocen esa historia? No creía. ¿Cómo? No lo creo. Y pareciera que nosotros tampoco creemos en la resurrección de Cristo. Celebramos desde que somos nenes la Pascua, ¿o no? Desde que tenemos casi todos los que estamos acá, desde que tenemos uso de razón, celebramos la Pascua, pero mirá si te aparece Jesús con su cuerpo glorificado. Hola, pasa a toda la familia, ¿cómo les va? Vengo a comer con ustedes. Un espíritu no tiene carne ni hueso, dice Jesús. Un espíritu no tiene carne ni hueso. Entonces él tenía carne y hueso. ¿Pero cómo carne y hueso? Sí, tenía carne y hueso. Incorruptible. Celestial. Imagínense. Como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto les enseñó las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría, escúchenme, no creían. Estaba ahí frente a ellos, toquen, miren, vean, soy Jesús. Y dice, no creían, no acababan de creer. Y eran los discípulos, eran los apóstoles, los 12 apóstoles, no creían. Los 11, porque Judas se había ahorcado, no creían. Lo tocaban. A causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús le preguntó, ¿tienen aquí algo que comer? Tengo hambre. Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Si hubiese ocurrido en Argentina, le hubiésemos dado un churrasco asado, ¿o no? Entonces quiero que pienses esto. Cuando mueras y el Señor venga y te venga a buscar y resucites en cuerpo, vas a tener hambre también. Vas a tener carne y hueso. Porque a veces uno piensa, cuando resucite, ¿no? Un espíritu ahí, no nos vamos a reconocer. Ni hablar los que creen en la reencarnación, que te reencarnás en 70 veces reencarnado, o sea, ya no sabes ni quién sos. No, la Biblia dice que hay una sola muerte. No existe la reencarnación en la Biblia. Lamento si creías que existía la reencarnación. No existe. Bíblicamente no existe. Entonces imagínate esto. Vas a estar con tu cuerpo de carne y hueso incorruptible. Sin celulitis. ¡Fuerte! Dice la Biblia eso. Y celestial. Un ángel viene caminando por la iglesia. Y te van a reconocer. Sin panza. Para Ramón, dijo. Bien. Pidan, les dice, pedid y se os dará. Otra aparición, dice, Dios lo resucitó al tercer día. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos cuentan. E hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y vivimos con Él después que resucitó. Entonces Jesús, resucitado, pasó 40 días con ellos y los adiestró a sus discípulos. Les enseñó sobre el reino de los cielos hasta que ascendió. Entonces ustedes leen Hechos capítulo 1 y dice, ascendió. Y dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Yo me voy, pero recibió el Espíritu Santo. Y ustedes también ven en Mateo y en Marcos, cuando Él le da la comisión, antes de ascender, le dice, los mando, que hagan discípulos, que enseñen mi palabra, que los bauticen. Pero entonces Él estuvo 40 días y luego ascendió. Y nos envía el Espíritu Santo. O sea, hoy en medio nuestro está el Espíritu Santo y el Señor Jesús está a la diestra del Padre, dice la palabra, intercediendo por nosotros. Pero Jesús, cuando nos encontremos con Él, va a ser una persona. Es una persona Jesucristo. Es Dios. Pero resucitó en una persona, con carne y hueso, con su cuerpo glorificado. Y vamos a tener el mismo cuerpo que Jesús, dice la palabra de Dios. Así que es importante que te empieces a enfocar en las cosas de arriba, en las cosas celestiales.
Porque si estás tan enfocado en las cosas de abajo, te queda la espalda así. Pero si estás enfocado en las cosas de arriba, tu actitud cambia porque estás creyendo que todo no termina acá. Porque si todo termina acá, dice el apóstol Pablo, si la resurrección no existe, ¿para qué nosotros nos arriesgamos la vida? Para enseñar la palabra, para predicar, porque ellos estaban arriesgando su vida, porque sabía que la vida en este mundo continuaba después. Ahora, si terminase la vida acá, entonces vamos a comer, a beber, porque se termina todo acá, y vivamos la vida loca. Porque nada tiene sentido. Pero cuando nuestra mirada está en lo que viene, en lo porvenir, en lo bueno, porque lo que viene es mejor, imagínate, de corrupción a incorrupción, de mortalidad en mortalidad, de natural a sobrenatural, de viejo a nuevo, todo eso tiene Dios para nosotros. Lo que viene es mejor, decirlo de lado, lo que viene es mejor. No te enganches con lo de ahora. Y a veces nos hacemos tanto problema por algunas cosas. Dios diciendo, ay, mira, tengo tantas cosas preparadas para vos. Ahora, nos da una garantía. Romanos 8, 10 a 11 dice, si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte física por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel Dios Padre que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. ¿Quién sale de garantía? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que estaba en Jesucristo, el mismo que vivificó a Jesucristo, que a través de él resucitó al cuerpo de Jesucristo, hoy vive en vos, hoy vive en mí. Dice la Biblia que somos templos del Espíritu Santo, Esa es la garantía. Él envió a su Espíritu para que viva dentro tuyo. El Espíritu de Dios está en vos. Y es el que va a dar vida eterna, el que va a resucitar tu cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Dios Padre nos garantiza la resurrección de nuestros cuerpos por la presencia del Espíritu vivificante. Estuvimos hablando de eso. ¿Cuándo ocurrirá? 1 Corintios 15, 52 y 53 dice, sonará la trompeta. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. Y después los que están vivos ascenderán. Pero sus cuerpos, imagínate que Jesús, que ese día sea mañana. Vamos a estar vivos. Los que estamos en Cristo vamos a ascender, pero nos va a transformar el cuerpo. Sin morir, va a transformar nuestro cuerpo de cuerpo mortal en cuerpo inmortal. Entonces dice así, sonará la trompeta, los muertos serán resucitados para no volver a morir y nosotros seremos transformados. Una trompeta va a sonar. Si ustedes leen el Apocalipsis, habla de trompetas también. La resurrección dada por Dios en los creyentes ya es un hecho y se manifestará totalmente cuando vuelva el Señor Jesús. ¿Escucharon hablar de la segunda venida de Cristo? La Biblia habla de la segunda venida de Cristo. Va a venir y desde una nube, dice la Biblia. Los muertos en Cristo vamos a resucitar. Y esa vez, y ya vamos a hablar especialmente alguna reunión de la segunda venida de Cristo, pero la Biblia habla de que va a haber una boda, la boda del Cordero, dice la Biblia, entre Jesucristo, que es el esposo, y la iglesia, que es la esposa. Y una gran fiesta va a ocurrir esa vez. Así que imagínense, Jesús nos aseguró en Juan 6:40, la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna.
¿Quiénes? Todos los que creen en Él y miran al Hijo de Dios. ¿Dónde estás mirando vos? Porque, ¿cuál es tu modelo? Hoy Silvina decía, ¿cuál es tu objeto de adoración? ¿Macri? ¿Maradona? ¿Messi? ¿Cuál es tu? O sea, lo que vos mirás es lo que vos deseas y en eso te transformás. Si tu objeto de adoración es Cristo, hacia allá vas. Por eso te digo, ¿dónde está tu mirada? Ahí está tu destino. Si vos mirás a Cristo, te dejas guiar por Él. Entonces, una vez más, la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él, tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día último. El día último, que dice que nadie sabe cuándo va a ser ese día. Ni aún el Hijo sabe. Pero hay señales. La Biblia habla de señales de los últimos tiempos. Pero ya vamos a hablar de ese tema otro día. ¿Quiénes serán resucitados? Juan 6:40 dice, la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios, esos van a ser resucitados. Todos los que creen y miran al Hijo de Dios. Todos los que permanecen en Cristo. Todos los que están unidos a Jesús. Todos los que quieren que Jesús esté en sus vidas. Entonces el Espíritu Santo entra al corazón, te vivifica y tenés una vida en Cristo. Y en Juan 5, 28, 29 Jesús asegura, va a llegar la hora en que todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán de las tumbas. La trompeta. Los que hicieron lo bueno resucitarán para tener vida, pero los que hicieron lo malo resucitarán para ser condenados. Y estuvimos hablando un poco de lo que es hacer lo bueno y lo que es hacer lo malo. Es Dios nos justifica y Él nos hace buenos, porque no hay nadie que sea bueno. Dios nos hace buenos. Entonces, los que están en Cristo, lo miran a Él y creen en Él, Dios los hace buenos. Y Dios los ve buenos porque los justifica. Y los que no, hacen lo malo. Entonces, ¿vieron que algunas veces dicen, todos vamos a ir al cielo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Todo el mundo va a ir al cielo? No. Entonces no hagamos, no mintamos. No todos van a ir al cielo. Hay una buena noticia. Que existe la resurrección. Pero tenés que elegir seguir a Cristo. Entre los que creemos, hay algunos que viven con temor a la muerte física, como si no creyeran en el poder de la resurrección de Dios. Nuestra fe está fundamentada en el poder de la resurrección que venció el pecado y la muerte, para que podamos unirnos eternamente con Él en Cristo. No solamente le pasaba a los corintios, sino nos pasa hoy a nosotros. Miedo a la muerte. Si tenemos tanto miedo a la muerte, es porque no estamos creyendo en la resurrección o no estamos entendiendo la verdad. Por eso la Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre de miedo. Libre de una vida de miedo a la muerte. Porque si vos tenés miedo a la muerte es porque estás creyendo que cuando morís se termina todo. Y no. Empieza lo mejor. Pero cuando estamos tan aferrados a este mundo, entonces tenemos miedo a perder lo de este mundo y no estamos pensando en lo que estamos por ganar. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 14 dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ahora le está escribiendo a otra iglesia que estaba en Tesalónica. También estaban con el mismo tema. Tenían tristeza.
por los que habían muerto, porque no estaban creyendo. Y dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que ya han muerto, que los va a resucitar. Entonces le está dando